Y ya están aquí los Maxi Abogados, el último hombre Marlboro, miren nada más con su camisa, todo bien galán, David Peña, eso es todo. Y ese suéter muy particular del ciudadano, abogado, magistrado Federico Anaya. Muy buenos días, abogados. Buenos días, Buenos Alberto. días, Buenos días, Ernesto, Alberto. Buenos días, Federico, acá estamos. David, Alberto, Buenos Ernesto. días, buenos días. Pues, mis queridos abogados, entrando en materia, pues siguen las publicaciones todos los días, esto no para, sigue el Instituto Nacional de Migración deteniendo migrantes de distintos países, particularmente se ha centrado ahorita mucho el tema en los haitianos, pero no solamente los haitianos, nos siguen reportando de muchísimos centroamericanos, venezolanos, cubanos, en fin, hay de muchísimos países que africanos, han llegado más africanos también, nos han estado reportando. Se ha hablado mucho sobre el formato o la legalidad con que está operando el Instituto Nacional de Migración o la Guardia Nacional con base a las facultades que tiene el Instituto Nacional de Migración. El presidente ha dicho, nosotros no hemos aplicado nunca el artículo 33. ¿Qué es lo que entonces, Federico Anaya, qué es lo que está aplicando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través del Instituto Nacional de Migración para detener y regresar, expulsar, deportar a los extranjeros vía Guatemala? Bueno, primero hay que recordar que el artículo 33 es una expulsión de carácter político y social. O sea, el objeto es que el presidente pueda remover de manera inmediata, sin que haya procedimiento, a las personas que ponen en peligro a la República. Y precisamente por eso es que prácticamente nunca se usa, porque en realidad tú necesitarías tener al embajador de la Santa Sede conspirando para traer a Maximiliano para que entonces se le aplicara el 33. O sea, de ese tamaño es el 33. Pero desde el siglo pasado, desde los años 1930, para el resto de la población extranjera en México se crea una ley, que fueron los estatutos migratorios, luego la Ley General de Población de 1973 y actualmente la Ley de Migración. Esas normas contienen una expulsión, una deportación, para ser más exactos. Y una de las luchas que tú y yo vivimos en Chiapas entre 94 y 2000, te acordarás, Ernesto, era que Migración respetara el debido proceso, porque a diferencia del artículo 33, que tú puedes remover al extranjero de manera automática sin ningún tipo de juicio, la ley de migración es una ley ordinaria y requiere respetar las garantías individuales de esas personas extranjeras. Entonces, la gran lucha era que hubiera un debido proceso. Ahora, ¿cuál es el problema de un debido proceso administrativo? Y aquí no me lo va a dejar mentir David, que tú puedes llegar a tener procedimientos administrativos que duran mucho tiempo. La pregunta es, ¿en dónde pones a los extranjeros en tanto que estás en ese procedimiento? Lo razonable sería que estuvieran en México, de manera libre, reportándose de alguna manera y llevando a cabo su procedimiento administrativo. Pero la costumbre, y esto es una mala costumbre administrativa de migración, ha sido retenerlos en estaciones migratorias. Bueno, una vez que termine el procedimiento, entonces ya los puedes deportar. Pero, y con eso termino. Si tú tienes un fenómeno de inmigración masiva, donde tienes centenas de personas cruzando al mismo tiempo, lo que acabo de decir se vuelve imposible, porque entonces tú no puedes procesar y darle debido proceso a cientos de personas al mismo tiempo. Tú no puedes tenerlos en las estaciones migratorias, se van a terminar hacinando. Y entonces el sistema se rompe. El resultado final son las escenas que vimos, que aparte de todo, lo que tenemos reportado en la prensa nos demuestran el tamaño del ridículo, porque efectivamente Guardia Nacional e Instituto Nacional de Migración piscaron
tomaron a 150 inmigrantes, cruzaron la frontera y los dejaron del lado guatemalteco, a donde no había nadie que los recibiera. Tú también conoces esa frontera, Ernesto. Sí, sí. Del otro lado de la frontera luego no hay nada. En alguna ocasión yo iba a buscar a una persona, crucé y nadie se enteró de que yo entré a Guatemala y tampoco se enteraron de que salí. Entonces es el caos, pero lo más importante, en el reportaje que se hizo, nos dicen que originalmente eran 400 inmigrantes. Es decir, Migración y la Guardia Nacional nada más agarraron a 150, menos de la mitad. ¿Dónde están los demás? Siguen su camino rumbo a Estados Unidos. Ese es el nivel de no control de la situación. Aquí el tema, David Peña, es que sí tenemos un problema de una llegada masiva de personas provenientes sobre todo de Haití y de África, que ya tenían tiempo muchos de los haitianos que residían en Chile o en Brasil, y por las condiciones económicas y también claramente el racismo desatado por este sujeto apellidado Bolsonaro, presidente de Brasil, decidieron emigrar y se esperan todavía muchos más. El tema aquí es que hay unas acciones del gobierno de la República que yo no sé hasta qué punto tengan un sustento legal lo suficientemente firme como para defenderse el Estado mexicano ante una eventual demanda ante cortes internacionales. La ley de inmigración contempla varias salidas para expulsar básicamente a personas que entren de manera irregular a México, ya sea por un puerto no autorizado en términos migratorios y sin documentos los necesarios para la identificación plena de las personas. Están echando a los migrantes por cualquier lugar, casi todos por el Ceibo, en la frontera. Los detienen en alguna parte de México, los mandan por un avión, aterriza en Villahermosa, aterriza en Tapachula, los bajan del avión, suben a un camión, llegan al Ceibo, a Talismán, y les dicen bájese y caminen. Y ahí está, ahí termina este proceso. No sé si legalmente existe alguna forma de justificar esta decisión, es un asunto arbitrario del Instituto Nacional de Migración, tiene sustento legal, ese es uno. Y dos, el cerco militar, porque no hay otra forma de llamarlo, que se ha establecido en la frontera sur con la Guardia Nacional desplegada, que es una corporación militarizada, el Instituto Nacional de Migración con el apoyo de policías estatales y fuerzas armadas para que no pasen los migrantes, reconocido inclusive por el presidente y el secretario de la Defensa. El objetivo es que no pasen, que se queden allá. ¿Legalmente tiene alguna forma de sustentarse? Estas dos preguntas, David. Son varias, más de dos preguntas, mi querido Alberto. Bueno, pues si quieres también Federico podría participar. Y harto complicadas, pero a ver, yo creo que... No, pero súper buenas. No, bueno, sí, claro. De entrada, mira, me parece importante hacer la referencia justo al marco legal que preguntabas, Alberto. La ley de migración, voy a leer dos artículos, son pequeñitos, 2 o 3 artículos, donde se establece justo el trato que deben dar las autoridades mexicanas a las personas que tienen esta condición de migrante irregular. Recordemos que el término de ilegales ha sido, digamos, desterrado, por así decirlo, del propio vocabulario, porque en reconocimiento de los derechos a nivel internacional, de los derechos humanos a nivel internacional, pues ninguna persona puede ser considerada como una persona ilegal. Cuando transita de un país a otro, si tiene los permisos o no correspondientes, pues ingresa a un país de forma irregular, digamos. Ese es el primer concepto que es importante. El artículo 66 de la Ley de Migración dice, artículo 66, la situación migratoria de un migrante no impedirá el ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, así como en la presente ley. Y dice el segundo párrafo, el Estado mexicano garantizará el derecho a la seguridad personal de los migrantes con independencia de su situación migratoria. Y el artículo 67, y concluye la lectura. Artículo 67, todos los migrantes en situación migratoria irregular tienen derecho a ser tratados sin discriminación alguna y con el debido respeto a sus derechos humanos. Justo lo que hemos estado viendo en estas semanas recientes del trato que se les da a las personas en condición de migración, sobre todo en el sur, sobre todo en Chiapas, en Tabasco, en Campeche,
va contrario a lo que establece la propia ley. Tú preguntabas, Alberto, si tienen un margen de, digamos, un sustento legal la actuación de las autoridades, y yo primero te diría que la actuación que hemos estado viendo y registrando va contra la ley. Primero, porque lo que establece la ley es esto, que tienen que ser tratados de forma respetuosa, con respeto a sus derechos humanos, a su integridad. Y segundo, porque cuando menos, yo dividiría ahí en varios momentos o varias acciones de la autoridad. El primero que hemos estado viendo, digamos, en cuanto a la contención de los flujos migratorios, por así llamarlo, eufemísticamente el canciller ha dicho que se trata de proteger a los migrantes para que no se ingresen hacia otras partes de México. El propio presidente lo ha dicho, digamos, suponiendo que tomáramos esa idea o agarrando esa idea que están enarbolando el canciller y el presidente. En esa contención de los flujos migratorios se tiene que actuar con respeto a los derechos humanos. Es decir, si las personas son detenidas y trasladadas a los centros de detención migratoria, estos centros, los traslados, el acompañamiento tienen que cumplir con todos los, digamos, con el respeto a los derechos humanos. Ese es el primer gran paquete. La forma en la que está actuando la Guardia Nacional, esto que dices, Alberto, en otra de tus preguntas, tiene organismos auxiliares. La propia ley de migración establece que se pueden auxiliar las autoridades migratorias, es decir, el Instituto Nacional de Migración, de otras autoridades para hacer cumplir lo que establece la ley. En este caso, están auxiliándose de la Guardia Nacional. La forma en la que interviene la Guardia Nacional, la forma en la que está actuando la Guardia Nacional, y yo no sé, en la mayoría de las imágenes que he visto, salvo a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, con las caravanas de migrantes, sobre todo centroamericanos, donde sí era la Guardia Nacional la que los enfrentaba. En este momento, quienes estamos viendo, o quienes yo he visto que están golpeando a los migrantes, es el personal del Instituto Nacional de Migración. Es decir, sí está funcionando la Guardia Nacional como esta barrera, como este filtro físico, pero quien está actuando en las detenciones de forma arbitraria, violenta, agresiva, sin respeto a los derechos humanos, es personal del Instituto Nacional de Migración. Y termino esta última parte, Alberto, justo creo que la pregunta es más amplia, la otra pregunta es, ¿tienen facultades para hacer esto que registraron los medios el fin de semana pasado o este fin de semana en hacer expulsiones, porque ni siquiera son deportaciones formales, ni siquiera son retorno o traslados de retorno a los lugares de origen? Estas expulsiones, ¿Qué es la diferencia de expulsión y deportación? Mira, la deportación se hace, en Estados Unidos lo hacen y México también lo hace, a los países de origen. Es decir, cuando tú tienes lo que se hace, por ejemplo, en los centros de detención migratoria, detienes a 50 o 100 hondureños. Entonces lo que haces es contratas un charter o un vuelo y llevas estas 80 o 100 personas en un charter a Honduras, las regresas a su país de origen y las dejas, digamos, en el aeropuerto del país que les corresponda. Eso está regulado y legalmente reconocido a nivel internacional. Ahí surgió justo una discusión justo cuando estaba el presidente Trump en Estados Unidos, porque él decía, como yo no los voy a mandar a sus países de origen a Centroamérica, los mando a México. Y entonces surgió esto del tercer país seguro. No los puedo mandar a Honduras, a El Salvador, estarlos regresando a sus países, y entonces los regreso simplemente al último país que fue por donde ingresaron, que fue México. Esa interpretación que nosotros criticamos, que a nivel internacional se criticó, que el propio presidente criticó en esta actuación de Trump, y lo hizo en una parte en Mexicali también con los haitianos y haitianas, lo vimos el fin de semana, donde México simplemente los agarra y los regresa al último país, digamos, al último país anterior, en donde habían y por donde habían ingresado, que es Guatemala. Eso no tiene un sustento legal, no tiene un respaldo legal y es completamente violatorio de los derechos humanos. Cierro aquí, justo para seguir con la discusión. Ya, bueno, entonces aquí te hago la pregunta así, mero, directa, como decimos en Chiapas, mi querido Federico Anaya. ¿El Instituto Nacional de Migración está violando la ley? No, el Instituto Nacional de Migración no está aplicando la ley, es distinto. No la está violando. Pero esa es una respuesta mañanera. Esa es una respuesta mañanera. No viola la ley, simplemente no la aplica. Y el problema ¿y la Guardia Nacional tampoco?
¿Ninguno? No, tampoco. A ver, una cosa. No ponga usted palabras en nuestras bocas. El asunto ¿Quién? es este. ¿Le dices a Federico? Perdón, ¿a David No, o a mí? no a ti, Ernesto. A ver, mira, Ah, el problema real es que el fenómeno social con el que nos estamos enfrentando, que es una migración de población pobre, depauperada, que en realidad lo que tenemos que preguntarnos es qué está haciendo población haitiana en la frontera Guatemala-México. Te pongo otro caso, o sea, yo conocí un grupo de 7 migrantes nepalíes que estaban en la estación migratoria de Las Agujas. Bueno, eso es parte de un fenómeno masivo que no estaba previsto en la ley, y ese es el problema más grave. Si tú eres una superpotencia que tiene una burocracia increíblemente gorda, puedes darte el lujo de ir creando campos de detención, jueces migratorios especializados que hacen el procedimiento administrativo debido, que es el caso de Estados Unidos. Pero incluso en eso, como nos acaba de explicar David, Estados Unidos no podía darse el lujo de regresar como debía hacerlo de acuerdo con la norma internacional a los países de origen a todos los migrantes. Entonces lo que hace es imponer de facto a México la posición de tercer país seguro. Entonces, y no, el problema es este, no es lo mismo violar la ley, no. porque violar la ley significa que yo podría cumplirla. No, el problema aquí es un poco más complicado. El problema es que materialmente es imposible cumplirla. Y eso es un problema del que tenemos que hacernos cargo. Yo comentaba hace algún tiempo aquí en mi programa que uno de los puntos que habíamos avanzado en Tapachula era la creación de mejores instalaciones para las estaciones migratorias. Bueno, eso de nada va a servir si de todas maneras el flujo sigue creciendo. Y eso es precisamente la razón por la que, y ojo, no es una respuesta mañanera, es la única respuesta posible. Esto no podemos resolverlo si no atendemos socialmente el flujo migratorio. Y eso implica que tenemos que atender el flujo en los países de origen, en los países de tránsito y también en México. Y el problema real que tenemos es, Trump gritaba mucho, pero Biden es todavía más cabrón que Trump en materia de migración. Entonces, México tiene un problema y ahorita nos está empezando a quedar claro. El problema es que de facto no puede detenerlos. Yo insisto en los números, Ernesto. Fue escandaloso ver la manera violatoria de derechos humanos e inhumana con la que trataron a 150 migrantes y los regresaron a Guatemala desaplicando de facto, haciendo uso de la fuerza sin norma ninguna. Pero hay otros 250 que siguieron su camino. Ese es el nivel de no control de territorio y de no control del fenómeno. Entonces, fíjate, aquí estamos en un problema. Tendemos a ser los abogados increíblemente exquisitos respecto de qué es la violación, qué demanda podríamos presentar, etcétera. Pero por mientras, el flujo sigue. Tengo para mí que por lo menos los 7 nepalíes que les comento llegaron a la frontera norte. ¿Qué pasó después? No estoy muy seguro. Pero la gente sigue caminando y sigue siendo víctima de todo lo que pasa en el camino. Es que además el tema es todavía más complejo, David, Federico. Desde agosto, finales de julio, el gobierno de Estados Unidos ha implementado la estrategia de enviar en aviones contratados por una aerolínea que se dedica a eso, a todas las personas que están solicitando asilo en Estados Unidos bajo el pretexto del decreto llamado Título 42, que es una disposición que estableció Donald Trump para proteger a Estados Unidos de un eventual contagio por la pandemia de la COVID-19. Las personas que solicitaban asilo, que llegaban a la frontera estadounidense, eran expulsadas de manera express justo porque estaba cerrada la frontera y para evitar una eventual propagación todavía más intensa del virus. Este título 42 se mantiene. Antes nada más los echaba pues a México o los enviaba directo a Honduras. Ahora a Honduras, a Guatemala. Ahora los está enviando hacia Villahermosa y hacia Tapachula por avión. El Instituto Nacional de Migración recoge a estas personas, se las lleva a la frontera entre México y Guatemala, las expulsa a estas personas sin ningún protocolo ni sanitario, ni tampoco de revisión de documentos migratorios, ni por supuesto
ni por supuesto revisar la situación de cada uno de ellos, que es solicitantes de refugio y de asilo humanitario. Entonces ahí tenemos algún problema de entrada, porque no está claro bajo qué acuerdo internacional, que debe ser sancionado por el Senado de la República, el Instituto de Migración está tomando estas decisiones. Y de nuevo, la ley de migración establece varios temas para tratar este tipo de personas que están en situación migratoria irregular. Uno de ellas se llama el retorno asistido, que era el que se referían hace unos minutos, que obliga a que la persona sea llevada hasta su lugar de origen. Algo que México dejó de hacer nunca aplicado, por supuesto, pero que con la llegada, por ejemplo, de africanos en 2016, se encontró México con que no podía aplicar esta ley de migración porque no tenía relaciones diplomáticas con los países de los cuales provenían algunos de estos migrantes. Eritrea, por ejemplo, es un caso. Entonces tenemos ahí una sarta de complejidades que, insisto, en términos legales, sí, no está aplicando la ley del Instituto de Migración porque tuvo que haberles facilitado el retorno asistido a los hondureños, por ejemplo, a los haitianos, por ejemplo, a los africanos, por supuesto, también, como lo hizo con los cubanos Peña Nieto en algún momento. Pero también tenemos este otro tema de los que están enviando, pues, desde Estados Unidos. No hay un acuerdo internacional, que ese tiene que ser sancionado por el Senado. Es decir, no sé si estamos realmente ante una decisión de la autoridad migratoria de no aplicar la ley y con eso pretender salvarse de cualquier tema legal, o simple y sencillamente estar violando las leyes a las que estaría obligado a atender, porque en los hechos existen este tipo de operaciones. Perdón por extenderme, David. Mi querido tercer abogado el día de hoy, Alberto Nájar, en el tema, especialista en el tema de migración. Mira, justo creo que lo colocas en cómo está, digamos, el problema, lo que coloca Federico, y en la dimensión en la que lo vas desarrollando. El tema del retorno asistido, que era justo lo que decíamos hace ratito, sí se aplicó durante algún tiempo en México y se convirtió en un cuello de botella ahí que generó la saturación de los centros de detención migratoria, son centros de detención migratoria. Eso derivó, decíamos en el programa anterior, en que se presentaran amparos ante la Suprema Corte de Justicia donde se reconociera que los centros de detención migratoria al final eran centros de detención, es decir, porque tenían este criterio eufemístico igual de que no eran centros de detención, pero no podían salir de ahí las personas que estaban siendo detenidas, ¿no? Se reconoció y la Corte reconoció que podían proceder los amparos contra detenciones, digamos, que se extralimitaran en el tiempo más allá de los procedimientos administrativos, y justo se extralimitaban, y en buena medida es porque no había los aviones o no había los vuelos para regresar a las personas a su lugar de origen mediante este retorno asistido. Entonces, ese era un problema de migración, esa era una crisis que se derivó y que se generó hace, yo recuerdo, unos 8 o 10 años, quizá un poco más, y se quedó ahí, digamos, perdido a partir de las resoluciones que tuvo la Suprema Corte de Justicia. Ahora, regresando a este punto, yo sí difiero con Federico porque este criterio de, pues no aplican la ley, no solo no aplican la ley en cuanto a lo que está, sino que la actuación que están teniendo, expulsión que hicieron el fin de semana sobre ese caso concreto, sobre ese hecho específico, no está en la ley. Entonces, en la lógica, y ahí sí no es jurídica, en la lógica, si no está en la ley, es una actuación ilegal. Y ahí sí le doy la razón a Ernesto. En la formulación de la pregunta, la actuación del instituto es ilegal. Esto que pasó el fin de semana de expulsar a los haitianos a Guatemala es ilegal. Lo demás podríamos revisar bajo la interpretación, justo como coloca Alberto, si tenemos que hacer esta decisión entre la detención, lo que está ocurriendo de los vuelos a Tabasco, yo tampoco encuentro que tenga un sustento legal ni de carácter nacional ni de carácter internacional, y yo interpretaría también, desde mi lógica jurídica, que es una actuación ilegal por parte del gobierno mexicano también en hacer esa recepción de los migrantes que están siendo deportados de Estados Unidos o expulsados de Estados Unidos. Entonces, en esa consideración, yo, revisando la propia ley de migración, establece los procedimientos para negar el ingreso a México. Es decir, el procedimiento que te establece la ley de migración es cuando una persona intenta ingresar a México o ingresa al territorio mexicano, es obligación del Instituto Nacional de Migración revisar sus papeles, revisar su documentación, revisar si tiene ahí sí una solicitud de asilo, una solicitud de refugio, es decir, si cumple con el visado, todos los requisitos administrativos.
Si no los cumplen, la propia ley te dice que se le niega el acceso a México, pensando que son en los flujos, digamos, en los controles migratorios fronterizos. Si ya está esta persona ingresada en México, ya está internada más bien en México, lo que procede es una detención administrativa o un traslado administrativo, dice la ley de migración, a alguno de estos centros de detención migratoria. ¿Qué es lo que pasa? Que los centros de detención migratoria, cuando menos en el sureste del país, están rebasados al 800%. Digo, el porcentaje es una exageración mía, pero no sé si pueden estar así o más de rebasados. Entonces, ahí cae este vacío. Ya como no hay espacio, no hay lugar donde trasladar a las personas que están siendo detenidas por haberse ingresado o haber ingresado al país de forma irregular, están optando que esto que pasó el fin de semana, que me parece que es muy grave, recurrir simplemente a una expulsión del país. No es deportación, no es retorno asistido, ¿no? Simplemente los expulsan del país sin ningún control, sin ninguna regulación, sin ningún mecanismo legal de supervisión. Eso me parece, esa actitud me parece que es muy grave. La otra podemos estar sujeta a discusión si la Guardia Nacional, Ernesto ahí quiere meter ahí la puntilla para la Guardia Nacional, Y ahí voy sobre eso ahorita. Podemos revisar si cumplen los protocolos o no, si están cumpliendo la actuación. Eso me parece que está sujeto a revisión. Esto último que reportan los medios el fin de semana de esta expulsión de los 150 personas haitianas, me parece que sí no tiene, es un primer acto de una nueva etapa migratoria donde ante la crisis y la dimensión de lo que se está viviendo, estamos recurriendo como gobierno, estamos recurriendo a estas prácticas que tanto hemos descalificado y criticado que ocurrían, por ejemplo, en Estados Unidos. Ya, gracias, mi querido David Peña. Federico Anaya, y a usted que nos está escuchando, mire, hace algunos años, 95, 96, 97, 98, etcétera, hacíamos coberturas sobre lo que estaba pasando en el territorio indígena del estado de Chiapas. Un problema recurrente era la ocupación militar en el territorio indígena. En esos años documentamos 111 posiciones militares solo en territorio indígena de Chiapas, campamento por campamento. Llegaron muchas delegaciones de extranjeros y de mexicanas y mexicanos para tratar de acompañar a las poblaciones zapatistas que estaban bajo el asedio del ejército mexicano y de grupos paramilitares que se habían conformado en esos entonces. Un problema recurrente que teníamos organizaciones de derechos humanos y delegaciones nacionales o internacionales era pasar por retenes migratorios o retenes del ejército mexicano. Y decían que estaban aplicando la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y entonces uno tenía que empezar a debatir con los propios militares, porque una estrategia era pedir la identificarte y entrabas en una lista negra ahí. Entonces siempre había que estar peleando con el ejército porque no te estaba facultado para estar poniendo retenes para aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y una serie de limitaciones que tenía en ese entonces el ejército mexicano. Ahora está la Guardia Nacional y está el tema de los migrantes, Federico Anaya. Y obviamente no se me viene a la memoria todo esto que padecimos y enfrentamos quién sabe cuántos años. En términos legales, y aquí me detengo precisamente en esta expulsión de los 150 migrantes italianos que expulsó el Instituto Nacional de Migración. Los detuvo la Guardia Nacional y los expulsó el Instituto Nacional de Migración. Actualmente, la Guardia Nacional tiene esas facultades. ¿Es legal eso que está haciendo? ¿Es su función como Guardia Nacional? Te pregunto porque en términos literales no sé si tiene esa facultad o no. A ver, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional es una Fuerza Armada, no tienen esas facultades.
pero son fuerzas auxiliares dependiendo de que la autoridad que sí tenga la facultad le pida ayuda. El caso de Todos somos indios del mundo, que son nuestros 150 italianos, allá en los 90s, en realidad todavía no había Guardia Nacional. Así es. La detención ocurrió por parte del ejército, por la fuerza de ocupación en las Cañadas. Y no fueron expulsados por migración. De hecho, ese es el único caso de aplicación del artículo 33 que ocurrió. Y por cierto, es muy relevante, qué bueno que te acordaste de ese caso, porque es exactamente el caso que demuestra el problema legal institucional que estamos viviendo. Eran 150 compañeros. Llegan a la estación migratoria, que era diminuta, de San Cristóbal de las Casas, y simplemente no cabían. Y ahí estábamos todos listos para exigir lo que llevábamos años exigiendo, que migración cumpliera con los procedimientos administrativos de audiencia, proceso legal, asistencia de un abogado, etcétera. El problema, lo que hizo distinto el caso de los italianos es que eran 150. Normalmente habíamos tenido casos con 1, 2, 3 personas. Pero en este caso teníamos 150. Y lo que ocurrió, porque eso a mí me tocó darle seguimiento también acá en la Ciudad de México, es que Migración avisó a la Secretaría de Gobernación que no podían procesarlo, porque en el debate público que habían estado teniendo con las ONGs, precisamente ya había aceptado Migración que tenía que cumplir con el debido proceso. Todavía no había ley de migración reformada, pero ya había un reglamento que había sacado Migración reconociendo que tenía que darles debido proceso. Eso fue lo que habíamos ganado gracias a los sacerdotes expulsados en el año 96. Pero si hubieran aplicado el debido proceso con 150 italianos que tenían ahí detenidos, simplemente no hubieran acabado jamás, nunca. O sea, se les hubiera detenido la máquina burocrática que nosotros les habíamos obligado a construir. Y entonces, lo que hizo el encargado de control de regulación de estancias, se llamaba, fue hacer contacto con el otro subsecretario en Gobernación para decirle que no podían procesarlo vía migratoria. Y entonces lo procesaron vía artículo 33. Mal hecho y demás, pero la ventaja del artículo 33 es que no tenían que respetarles ningún procedimiento de audiencia. Por lo tanto, una vez que Migración le avisa a su hermanito en Gobernación, a la otra subsecretaría, los piscan de San Cristóbal, los llevan a la Ciudad de México y los hacen salir del país. A mí me da risa porque aparte la expulsión de 33 es una tontería, porque la autorización es para sacar del país, no para no dejarlos regresar. En cambio, con la ley de migración, siempre has podido decir, te saco del país y aparte te digo que no puedes regresar. Ahora, el caso que tú acabas de decir ilustra perfectamente la realidad en la que estamos. Y David, no es una cosa nueva, lo estamos viviendo desde las primeras caravanas organizadas de manera colectiva, masiva, en el año 2018, en el otoño, verano-otoño de 2018. México no ha logrado encontrar una manera de resolver el asunto, lo ha administrado y aparte lo tiene que administrar con las administraciones de Estados Unidos y no hay una salida clara. Ahora, de las cosas que podríamos hacer sería, yo recomiendo, pero que no, ojo, para la crisis humanitaria, la violación de derechos humanos, que eso sí está pasando, porque todo lo que vimos es una violación de derechos humanos. No, y qué bueno que vas a decir lo que vas a decir, lo que anuncias que vas a decir, porque una vez más hay alguien que está escribiendo, una vez más, ¿dónde están sus propuestas, reporteros, abogados? Una cuestión, pues esta gente que está ahí obsesionada. A ver, la propuesta nos va a dejar desesperados, porque lo que queda hacer es preguntar al Senado de la República si un punto de acuerdo que aprobó hace 2 años, en 2019, pidiendo la información a la Cancillería acerca de cómo estaban avanzando las negociaciones en el convenio de declaración de Marrakech para tener un acercamiento global, institucional, internacional al fenómeno de la migración masiva, ¿cómo iba en eso? Normalmente, y eso es un problema estructural del Ejecutivo mexicano, se contesta al Poder Legislativo pro forma, es decir, oficios muy vagos que realmente no dicen mucho, etcétera, pero habría que preguntar al Senado qué le contestaron,
Fue un acuerdo, se pidió la información y alrededor de esa pregunta es donde está la respuesta estructural. Pero hacer eso y no hacer nada se parece mucho, ¿verdad? No hay propuestas. Díganme ustedes, a los compañeros que dicen dónde están sus propuestas, cómo podemos atender un flujo migratorio donde tenemos decenas de miles de migrantes que cuando nos va bien, vienen como hormigas, uno por uno, y cuando nos va mal, están organizados en caravanas de cientos. No hay modo con los recursos que tiene el sistema migratorio mexicano. No hay modo con un sistema estadounidense que lo que hace es rechazarlos y ponerlos. La pregunta, por ejemplo, en Washington tendría que ser, ¿y por qué aterrizaron los aviones en Villahermosa? ¿Por qué no los aterrizaron en Tegucigalpa? Esa es una pregunta razonable. Pero de nuevo, eso tampoco va a resolver el problema humanitario, ¿verdad? Es que además estamos hablando de que hay un promedio anual de entre 140,000 y 250,000 personas que se calcula entran cada año a México sin documentos migratorios por la frontera sur. Eso es lo que se calcula, y esto las organizaciones civiles hablan siempre de que por cada uno de los que se detectan hay por lo menos otro o por lo menos uno o dos más, que son los que pasan de forma invisible, sin contar todas aquellas estructuras ya de delincuencia transnacional que los llamados migrantes VIP, que ellos no pasan caminando por la frontera sur, sino por otras formas. Pero además el complejo, perdón, Federico, entiendo que tendrías tú que salir ya en algún momento, nos has dicho tú en el chat, entonces... No la recuerdes, hombre, déjalo perdón, sí. es que lo dijo que tenía que salir. Pero bueno, el tema aquí es todavía más complejo porque sí, la ley de la Guardia Nacional establece en la fracción 35 del artículo 9, que una de sus funciones es, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, inspeccionar y verificar los documentos migratorios de las personas extranjeras y presentarlas ante la autoridad correspondiente a quienes no cumplan con estas disposiciones. Lo que hemos visto es algo, bueno, bajo esa óptica, pues sí, la ley de la Guardia Nacional sí facultaría a los elementos a hacer este tipo de inspecciones. El tema es que, por ejemplo, en la frontera sur tenemos que están haciendo una tarea de contención, pero en la frontera norte, David, están haciendo una tarea todavía peor porque están impidiendo que las personas crucen la frontera norte. Están deteniendo a las personas que van rumbo a salirse de México. Inclusive hay denuncias de personas que tienen el famoso oficio de salida de migración, que es el que les da un plazo para que abandonen México por cualquier punto fronterizo en una fecha determinada, y ni siquiera a esas personas se les permite que crucen a Estados Unidos. Es decir, están la Guardia Nacional haciéndole el trabajo a la Border Patrol, sin contar, por supuesto, todas las operaciones en las cuales la Border Patrol le dice a policías locales que en dónde están los migrantes y la policía local va y los detiene, y la Guardia Nacional también participa. O sea, estamos en un galimatías legal, ¿no, David? Pues mi querido Alberto, hoy sigues en tu modalidad de tercer abogado de la mesa de Maxi Abogados. Bueno, pues es que es un tema en el que he estado metido desde 1997, Alberto, imagínate. No, me parece, además, colocas muy bien el tema de la discusión. Yo por eso separaba, decía, la actuación de la Guardia Nacional hay que verla en otro paquete, ¿no? Sobre todo tiene que ver, y ahí sí yo hacía la diferencia, no en cuanto a si tienen facultad legal o no, sino en cuanto a la forma de ejecución. Es decir, eso tiene que ver con los protocolos, con la forma en la que están actuando, y me parece que ese es otro tema que es muy importante hacer la discusión, muy interesante hacer la discusión. En el tema de cómo están actuando tanto en el sur como en el norte, en este caso la Guardia Nacional, ahí sí recordemos que Federico decía, se trata de una fuerza armada al final, tiene una estructura militarizada, tiene una conformación de una lógica militarizada, aunque el presidente en algún momento dijo que eso se iba a cambiar, parece que ya no va a ser así. Sigue teniendo esta actuación vertical. Entonces, en el sur le dicen no los dejes pasar, y en el norte les dices no los dejes salir, digamos, bajo esa lógica así de militar la instrucción. Entonces, hay que revisar no solo la facultad legal que tienen, es una facultad que ya está, lo decías tú en la propia ley de la Guardia Nacional, sino la forma en la que están aplicando esa ley, o la forma en la que están
interviniendo a petición del Instituto Nacional de Migración. Yo creo que eso es donde tenemos que adentrarnos, o el detalle de la forma de la actuación. Y sobre la forma de actuación, justo me parece, y aquí hago la referencia igual a la propia ley de migración, porque luego nos dicen que no, el tema de las propuestas y los mecanismos, y sí, están muy bien para opinar, pero ¿qué proponen? Hay un mecanismo o una propuesta de ley que dice, el propio artículo 115 de la ley de migración, dice, el instituto, hablando del Instituto Nacional de Migración, contará con los mecanismos de retorno asistido y deportación para hacer abandonar el territorio nacional a aquel extranjero que no observó las disposiciones contenidas en esta ley y su reglamento. Punto. La ley dispone que el Instituto Nacional de Migración, es decir, la Secretaría de Gobernación, contará con los mecanismos de retorno asistido y deportación. Hoy no hay esos mecanismos. No existen esos mecanismos o no se dan abasto esos mecanismos ante la crisis del flujo migratorio. La ley de migración no te dice, contará con los mecanismos cuando sean poquitas personas, contará con los mecanismos cuando sean 100 y no 3,000, contará con los mecanismos cuando, no sé, no limita la cantidad de personas, no limita la crisis que se pueda tener, establece una obligación expresa de que se tienen que tener esos protocolos, esos mecanismos legales para tanto el retorno asistido como la deportación. No los tiene hoy el Instituto Nacional de Migración, y no los tiene porque no los ha tenido los últimos 20 o 30 años o más, pero eso no es justificación para que no se cumpla con lo que está en la ley. Es decir, aquí en las propuestas que se tienen o en las discusiones que podemos tener, ¿cuáles son las propuestas? Pues las propuestas son, uno, hacer, aplicar y respetar las obligaciones internacionales que se han adquirido en materia de migración. Dos, que se cuenten con los mecanismos de retorno asistido y de deportación para que se puedan regular estos procedimientos. Y tres, me parece que no es menor, el tema del cumplimiento de la ley. ¿Por qué no es menor? Porque el artículo, y sigo, hoy perdón que me puse a leer mucho más la ley, justo porque me parece que esta actuación de repente se sale de la interpretación que están haciendo las autoridades y olvidan que está un mandato normativo, un mandato de ley que de repente pues parece que se les olvida que tienen que cumplir. En el artículo 34, justo de la propia ley de migración, dice en el último párrafo, y esto me parece fundamental, en ningún caso la autoridad migratoria podrá devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar en la frontera o no admitir a un niño, niña o adolescente sin que antes la autoridad competente valore si su vida, libertad o seguridad se encuentran en peligro. Para ello, la autoridad migratoria, en contacto con el niño, la niña o el adolescente, deberá notificarle a la Procuraduría de la Protección de la Infancia, de las niñas y niños, de manera inmediata. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando, a diferencia de lo que dice Federico, de que la autoridad incumple la ley, no, aquí no solo incumple, aquí está violando claramente la ley al hacer estos retornos, devoluciones o expulsiones, o como se le quiera intitular el Instituto Nacional de Migración, de niñas, niños y adolescentes, sin hacer esta valoración y sin hacer esta revisión que la ley ordena. Y aquí terminó esta reforma de este párrafo que les acabo de leer, fue reformado el 11 de noviembre del año 2020, ya dentro de la crisis migratoria, que estamos viviendo, ya dentro de la 4T, se aprobó este párrafo que les acabo de leer. Entonces es increíble cómo en esta interpretación legal, en esta obligación legal, simplemente el Instituto Nacional de Migración pues diga, pues a mí la reforma que hicieron en la 4T, esta 4T para hacer la protección de niñas, niños y adolescentes que estén viajando acompañando o no, o sin acompañantes, pues simplemente no me importa y yo hago estas expulsiones, retornos, rechazos de forma completamente arbitraria como lo que vimos el fin de semana. Órale. Gracias, David Peña. Federico Anaya, hace algunos años entrevisté al abogado, un extraordinario abogado, otro, como ustedes, que atiende mucho a migrantes. Como nosotros y Alberto. Sí, André y Alberto, sí. Que es Carlos Spector. Él está en El Paso, Texas,
y es el abogado que ha conseguido varios asilos políticos a periodistas y otras personas. En esa entrevista, él me decía, es que en México se violan derechos humanos violentando la propia ley, la propia Constitución Política Mexicana. En los Estados Unidos se violan derechos humanos aplicando la ley. Es decir, que las leyes de los Estados Unidos, que han sido tan duras para los migrantes, pues no importa que violenten derechos humanos. Esto me decía Carlos Spector, y por eso ahorita, bueno, ya completaba David con a leernos este artículo donde entonces finalmente el Instituto Nacional de Migración sí está violando la ley, pero además están violando derechos humanos al igual que la Guardia Nacional. ¿Es así o no? Así es lo último que dijiste, y en eso me sostengo. Se están violando derechos humanos sin duda. El problema es que se vuelve, en serio, una discusión barroca, discutir si la situación es alegal, ilegal, violatoria de la ley. Eso es, en el fondo, humo filosófico, porque tampoco es que tengamos manera de hacer muchas cosas. Es más, la fecha de la reforma que nos acaba de leer David nos dice el tamaño de la crisis y del debate. O sea, las dos cámaras del Congreso de la Unión aprobaron una redacción que es evidentemente dirigida para que la autoridad administrativa migratoria deje de hacer lo que materialmente está haciendo, actuando absolutamente fuera de cualquier ley o constitución. Pero y no lo dejaron de hacer. Esa es justo la discusión. Lo reforman en la ley porque lo estaban haciendo mal, lo incorporan como impedimento claro en la ley y les vale madre a los nuevos, entonces, a los que están, y lo dejan de hacer. Ese es mi punto, precisamente. Y entonces nosotros todavía le vamos a dedicar una larga temporada a la discusión filosófica acerca de si esto fue legal, ilegal o violatorio de la Constitución, y no vamos a arreglar mucho. Ojo, de pronto, junto con la petición al Senado de preguntar qué te contestó la Cancillería sobre el acuerdo de Marrakech, hay que preguntarle a la Cámara de Diputados si las comisiones que dictaminaron eso, que nos acaba de leer David, le han dado seguimiento al tema. Porque aquí el problema real, lo dije la semana pasada, es que el Instituto Nacional de Migración es una burocracia entrenada para sacar personas del territorio nacional. Y lo hacen de la peor manera porque esa es la cultura burocrática que heredaron y que siguen teniendo y se sigue reproduciendo con estos eventos que estamos viendo. Y a mí lo que más me espanta es que, dice el dicho mexicano, quien con perro se anda a aullar y a morderse enseña, ¿verdad? La Guardia Nacional finalmente obedece órdenes de manera muy vertical, pero el problema es que si los pones a colaborar con una burocracia que lo que hace desde los años 30 es violar derechos humanos, tarde o temprano se van a acostumbrar a hacer eso mismo. Y lo que estoy diciendo yo, que no es una justificación, es una explicación de hechos. O sea, cuando tienes una inmigración masiva, no puedes hacer nada. O lo que tendrías que hacer es lo que de facto estaba haciendo y lo que de facto hace México casi todo el tiempo, que es dejar hacer, dejar pasar. Eso sí, haces algún evento en el cual parece que estás deteniéndolos. El tonto de Trump dice, qué padre, me están cumpliendo, quito la amenaza de los aranceles. Pero de todas maneras, como nos dijo Alberto, por lo menos uno más, si no es que 2 o 3 más, aparte de los que alcanzamos a detectar, siguen pasando la frontera. Insisto, 150. Y lo peor, David, ¿por qué agarraron a los 150 que agarraron en el evento que estamos comentando? Porque eran las familias que llevaban niños. Entonces es una violación directa a lo que nos leíste, pero fíjense cómo estamos en el mundo de lo material absoluto, no en el mundo de las leyes. Y mientras no encontremos alguna manera de resolver este asunto material, vamos a seguir discutiendo casos interesantes para cuando seamos viejitos y escribamos libros. Que es una violación reiterada de los protocolos internacionales firmados por el Estado mexicano
desde hace mucho tiempo en el tema de la migración. Y lo digo reiterada por lo menos de lo que se sabe, porque la expulsión de personas tiene ya varios meses. Lo que ustedes comentan de 150 es apenas una pizquita de lo que ha ocurrido. Se calcula que son más de 4,000 los que se sabe que han sido expulsados de manera express en los vuelos que hablamos de Estados Unidos. México también tiene vuelos, contrató a Magni Charter. Están saliendo desde Monterrey y están siguiendo la misma ruta, y de esos hay poquita información. Pero además aquí tenemos un elemento adicional para ir cerrando, y perdone que ahora sí que ande un poquito de abogado del diablo, si se me permite el término, porque tenemos además un tema pendiente ahí que habrá que discutir. Por lo menos 18 de los delegados del Instituto Nacional de Migración, delegados estatales, tienen perfil militar. Han sido designados en lo que va de este gobierno y aplican operaciones de carácter de esta naturaleza, de acuerdo con su propio perfil militarizado. Lo vemos claramente en la frontera sur, pero también en la frontera norte. Entonces ahí tenemos un elemento adicional, que la actuación de una corporación netamente civil y con un estricto cumplimiento administrativo, si se puede utilizar el término, tiene un componente militar al que se le suma desde el momento de 2007, en que el Instituto Nacional de Migración fue incluido dentro de las Gabinete de Seguridad Nacional. Eso ya tiene rato, pero ahora lo vemos más en el terreno. Pues no sé si ustedes, esto tiene alguna implicación, no solamente legal, que se pudiera eventualmente pensar en que la forma distinta en cómo está actuando los agentes de migración en el terreno se le puede tener alguna repercusión legal, puesto que tendría ya un carácter de un ordenamiento más militarizado que estrictamente civil, que es el origen del Instituto Nacional de Migración, David. No, yo creo que me sumo a lo que estás preguntando justo, Alberto, en la lógica de lo que decía Federico. O sea, a ver, el problema de que sea en la institucionalidad tenga un problema de fondo, el Instituto Nacional de Migración, sus protocolos, su actuación, que tenga un problema endémico, digamos ya histórico, desde hace 20, 30 años o más, o 50 años, no justifica que la actuación siga siendo igual. Esto que dices, Alberto, justo como la forma en la que están actuando de forma coordinada las autoridades militares, tanto la Guardia como de otras autoridades castrenses, con el propio Instituto Nacional de Migración, sigue siendo un problema que se está no solo documentando, sino que se está recrudeciendo ahora, justo con esta información que nos comparte sobre estos vuelos, yo no diría secretos, pero sí estos vuelos poco claros que se están haciendo para o deportación o retorno, o como se le esté llamando desde el Instituto Nacional de Migración, incluso haciéndole el trabajo sucio a los Estados Unidos, ¿no? Recordemos que justo estas reformas a la ley de migración surgen a partir de problemas que se estaban viendo, sobre todo en el caso de este artículo que leía al final, este párrafo reformado el 11 de noviembre del 2020, publicado el 11 de noviembre del 2020, era porque había un problema de niñas y niños viajando solos o sin acompañantes en estos grandes flujos migratorios. Entonces, si se detectó que era un problema y se estableció una obligación legal para prohibir expresamente esta actuación que ya se había detectado, me parece que ahí sí, y yo difiero en el punto, se lo comenta Federico, no podemos decir es un problema histórico, es un problema de hace muchos años y entonces no podemos hacer nada, ¿no? Porque justo es pues no solo quitarnos responsabilidad, sino no atender esta problemática que se sigue viviendo. ¿Es una crisis? Sí, es una crisis que se puede ir aumentando o puede crecer mucho más, sí. Y me parece que para eso usted tiene que estar preparado, el propio, no solo el Instituto Nacional de Migración. Hoy leía una entrevista, creo que fue en el Universal, o no recuerdo qué periódico, que le hacía la entrevista al director de la Comisión de Refugiados, de la Comisión Mexicana de Refugiados, y decía, el año pasado lo discutíamos, y recuerdo cuando discutíamos el presupuesto, que se le había reducido el presupuesto a la Comisión Nacional de Refugiados, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiado, se le había reducido el presupuesto el año pasado. En este año, el propio director de la comisión dice que no se le redujo el presupuesto porque se le dio el mismo presupuesto del año pasado ya reducido. Es decir, cuando tenía una exponenciación, él decía más o menos que tendría al final del año 11,000 solicitudes de refugio en México. Ese es un procedimiento, ese es un mecanismo. La gente nos dice cuáles son las propuestas, pues dale más dinero a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Pero perdón, David, para este año se esperan 110,000 solicitudes de refugio. Ahorita van 80,000.
Exacto, 80,000, perdón, 80,000, y él esperaba, yo decía 11,000, no, 110,000 de las solicitudes, justo gracias por la aclaración. Y eso es uno de los temas, es un mecanismo institucional, se tiene este mecanismo por parte del gobierno, y lo que yo pensaría en esta lógica de cuáles son las soluciones, hagan las propuestas, pues dale 5, 7 o 10 veces más presupuesto a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, que atienda estas solicitudes, que las tramite, que las regularice y que empiece a normalizar, digamos, estas solicitudes de flujo migratorio. El problema, ¿qué pasa otra vez? En esta lógica de austeridad republicana, pues no le dan más presupuesto a la comisión, tiene mayor carga y se vuelve esta saturación del sistema que estamos viendo justo donde la gente, los haitianos cuando menos se están moviendo, ya se están saliendo porque llevan semanas o meses en los centros en Tapachula sin tener una respuesta a sus solicitudes de asilo o a sus solicitudes de refugio. Entonces, aquí lo que vemos es este sistema. Sí hay mecanismos de solución, por supuesto. Hay mecanismos institucionales, claro. Lo que falta, en este caso específicamente de la Comisión de Ayuda al Refugiado, es darle más dinero, que tenga más personal y que ayude a, digamos, a bajar la presión, a despresurizar estas cientos de miles de solicitudes que se tienen anualmente. Ahí está una propuesta, que digamos, clara y concreta, ¿no? A ver, y va otra propuesta todavía más concreta y que sería incluso más fácil de aplicar. En los casos que hicieron crisis y que nos enteramos todos, que no son la mayoría, como bien dice Alberto, una de las razones por las que entramos en crisis, o sea, la anécdota, es relevante. Muchas de estas familias estaban saliendo de Tapachula y empezaron a caminar porque, como dijo ahorita otra vez David, estaban semanas esperando a que se procesara su solicitud de refugio. Y uno de los problemas jurídicos de interpretación administrativa que tenía la Comar era que insistían en que la persona que solicitó el refugio siga estando en el territorio de la oficina donde solicitó el refugio, lo cual en el fondo es una tontería porque Comar es una institución nacional. Entonces, nada más lo que le haces es crearle broncas al Estado mexicano. Si tú los concentras en Tapachula, por ejemplo, y no tienes dinero para procesarla con rapidez la solicitud, lo que vas a tener es un cuello de botella con la gente esperando. Y en el momento en que se desespere la gente va a empezar a salir en desorden o en orden con la caravana, y en desorden, eso sí seguro, migración va a tratar de detenerlos y pasa lo que ya vimos. Pero eso se puede resolver muy sencillamente. Se llama regimentar jurídicamente a la población. Hacen su trámite de refugio, se les da la información en dónde tienen en su trayecto por México, buscando trabajo en México o siguiendo su camino, dónde tienen que volver a tocar base para ver cómo está su trámite en la siguiente oficina migratoria, de tal manera que elimines el cuello de botella. Por supuesto, una decisión de interpretación administrativa, que digo así, es bien fácil, no cuesta más dinero ni más presupuesto, por cierto, pero ¿qué significa? Que liberas a la población y entonces alguien en la Embajada de Estados Unidos en México va a decir, oye, estás incumpliendo con el compromiso. Y ahí es donde otra vez vuelve a aparecer el problema geopolítico del que estamos hablando. Pero eso no cuesta dinero, David. Eso lo puedes hacer de inmediato. Es que además los migrantes, los haitianos, tienen hasta 10 meses esperando que se resuelva el trámite. Y el personal de la Comar en Tapachula no tiene idea de que cambiaron el mecanismo para, por ejemplo, darse de alta para hacer la solicitud de refugio, que ahora es por un portal, por una plataforma. Le siguen pidiendo un correo a los haitianos. Y entonces, esto es un galimatías, un tremendo lío, la verdad. No, y además, pues si el titular, Francisco Garduño, pues imagínense que estuvo en la Procuraduría General de la República. Era director de reclusorios. Sí, y en la Procuraduría en el último año de Miguel de la Madrid, todo el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y casi todo el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Pues imagínate el perfil del titular del Instituto Nacional de Migración. De entrada, pues tienes que empezar, cambiar la cabeza para ir cambiando. Si a eso le sumas los 18 directores generales que decía Alberto que son de perfil militar, pues ahí vemos el problema. Son delegados de migración. Delegados de 18 migración. Hasta diciembre documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos
y organizaciones civiles. ¿Quién sabe si de diciembre para acá hayan cambiado a más? No, y además estos fueron nombrados por Garduño. Sí, no estaban antes de que estuviera Garduño, estos no estaban. Y pues no creo que además pues haya decidido eso él solo, ¿verdad? Habrá que preguntarle al canciller, ¿verdad? Ernesto, además. Al canciller Marcelo Ebrard. Perdón, Ernesto, que te interrumpa, perdón, ya para ir cerrando, pero este tema me parece importantísimo. El otro tema que tiene que ver con la operatividad. La responsabilidad del área de migración a nivel gobierno federal le corresponde a la Secretaría de Gobernación. El presidente de la República designó al canciller para que se hiciera cargo de esto. O sea, ahí también hay otro tema que habrá que ver. Y el tema aquí no es solamente lo que ocurre en México, sino ante tribunales internacionales, porque esto es un problema global. México está, el Estado mexicano, en desacato de sus propios convenios y protocolos firmados internacionalmente de protección, la vida y la integridad de las personas migrantes en territorio mexicano. Y les informo, queridos Maxi abogados, que además los troles estuvieron durísimos en este tema. Tuvimos que estar bloqueando varios y varias porque pues sí estuvieron ahí metiéndose duro. En fin, pues son de los otros temas que también generan pues mucha polémica, mucha confrontación, porque se vuelve a interpretar que estamos golpeando al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Yo tenía, perdón, nada más una primicia de esas que luego les quiero compartir aquí en Momentum, ¿no? De información. Ya saben que se dijo primero aquí en Momentum, ¿no? Hay información que puede estar saliendo ya en las próximas horas, quizá, de que el gobierno de Chile, el Poder Judicial de Chile negó la solicitud de extradición a Toledo para la detención del diputado, ¿se acuerdan? De Mauricio Toledo. Es una información que apenas va a salir, que está todavía en cocimiento, en cocción más bien. ¿Y en dónde es que la gente se está enterando? Pues en Momentum, es el espacio donde se está enterando la gente por primera vez. Es información que está apenas circulando el fin de semana. Pensamos que se va a hacer pública en estas próximas horas, en los próximos días, en las próximas horas, pero el Poder Judicial de Chile negó la solicitud que se está haciendo desde México, desde la Cancillería y desde la Fiscalía, para la detención y la extradición de Mauricio Toledo. Entonces es una información importante que va a estar saliendo, insisto, en las próximas horas, a reserva de que las propias autoridades, pues ya supongo que lo van a estar matizando, diciendo que ya la están impugnando o que van a hacer la impugnación correspondiente de esta negativa, pero de entrada está la autoridad chilena negando la detención de Mauricio Toledo porque tiene doble nacionalidad. Él es chileno-mexicano, mexicano-chileno, y a partir de ahí tienen unas consideraciones interesantes que habría que ver la resolución también, ¿no? Pero se enteró la gente aquí en Momentum, en primer lugar. Eso es todo. Pues David Peña, Federico Anaya, muchísimas gracias como siempre y seguimos en comunicación. Gracias. Gracias por la primicia, David. Listo, abrazos. Gracias, chao.